¿Soy la única persona que... Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo inspirado por Threads, una vez más, y espero subirlo en sábado, pero vete a saber, porque últimamente no sé dónde tengo la cabeza ni en qué pierdo el tiempo. Bueno, el caso es que Threads se llena cada 2x3 de soy el único que, cualquier tontería absurda que hace todo el mundo, y entonces pues a la gente le cabrea mucho. A ver, yo en cierto modo entiendo ese soy el único que, obviamente tú sabes que no eres el único que, pero creo que esta gente no quiere, o quiere interacciones fáciles, porque a veces es soy el único que no ha visto Juego de Tronos y entonces quieren pues eso, gente que se les tire encima, interacciones rápidas, etc. Pero luego hay otra gente que a lo mejor lo que quiere es no sentirse solo en eso, en lo que se siente el único. Entonces a mí me pasa lo contrario. A mí me pasa que creo que todo el mundo hace cosas que a mí me parecen lo más normales y luego me doy cuenta de que no es así. Por ejemplo, cuando os contaba lo de los pitidos en los oídos, pues yo pensaba que todo el mundo me escuchaba así, que todo el mundo tenía pitidos constantes en los oídos, hasta que me di cuenta que no era así, que no todo el mundo escucha pitidos constantes, sino que cuando algo está en silencio, pues tú escuchas el aire o yo qué sé, el ambiente. Yo no conozco qué se escucha cuando pues, una habitación está en silencio. Luego no me vengáis a hacer mansplaining y decirme que tal, que cual, que ya sé que el silencio absoluto solo existe en el espacio. Así que no me vengáis a hacer mansplaining porque no. Porque yo creo que se entiende lo que quiero decir cuando hablas del silencio en el que estás, por ejemplo, en la noche. Se entiende que siempre que haya aire no va a haber silencio absoluto. En fin, pues eso. ¿Vale? Entonces siempre pienso que cosas que a mí se me ocurren, que obviamente no soy la única persona a la que se le ocurren, y además pienso que está mucho más generalizado de lo que está, hasta que ves las caras de la gente. Cuando ves las caras de la gente dices, uy, ¿qué he dicho? Eso me pasó con, por ejemplo, pues yo tengo un pensamiento recurrente que pienso que lo tiene muchísima gente y a lo mejor no lo tiene tanta gente como pienso. Y entonces un día en una clase, en la primera escuela de fotografía en la que me matriculé, pues teníamos que hablar de qué queríamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Que al final no hice ningún trabajo en aquel curso porque no fui capaz de avanzar, pero bueno, al final te sirve pues para hacer los siguientes trabajos, ¿no? Porque son cosas que ya te llevas contigo. Y claro, ahí fue cuando teníamos que contar todo eso, dije, bueno, pues yo lo quiero hacer sobre una paranoia, y entonces pues yo empecé a contar sobre qué quería hacer ese trabajo, asumiendo que era algo que nos pasaba a todos. Pero no. O sea, no me acuerdo cuánta gente éramos en aquella clase, creo que éramos unos 10 o 12, incluyendo al profesor, y yo empecé a hablar y empecé a ver cómo se quedaban diciendo, tú no estás bien. Es que se lo ves en la cara, se lo ves en la cara. Y obviamente me confirmaron que jamás en la vida se les había ocurrido algo así. Y yo no lo entiendo. Entonces, ¿sobre qué quería yo hacer ese trabajo? Pues sobre esas ideas que a lo mejor se nos ocurren a los que hemos consumido demasiado Expediente X y ese tipo de cosas en nuestra adolescencia. Y es que cuando yo estoy en una habitación con mucha gente, en un aula, en un autobús, siempre pienso, siempre, es que no lo puedo evitar. Llega en algún momento que se me ocurre, ¿alguno de estos leerá la mente? Y entonces quiero dejar de pensar y no puedo, porque pienso, como alguno de estos lea la mente, tiene que estar flipando. Y entonces intento no pensar, para que no sepa lo que estoy pensando, ¿no? Pues resulta que esto no le pasa a todo el mundo. Y yo estaba convencida de que sí. O estás en una clase pensando, en un examen pensando en tus cosas, vaya pregunta que no sé qué, que no sé cuántos, pues esto es muy fácil, pues no sé qué, no sé menos, y entonces de pronto alguien te mira y dices, hostia, a ver si ese va a leer la mente y va a poner la misma respuesta que estoy poniendo yo. Y entonces no puedes dejar de pensar. Dices, tengo que dejar de pensar porque me están leyendo la mente. Pero no puedes dejar de pensar, sigues pensando. Eso era lo que yo les conté y sobre lo que quería hacer el trabajo, o sobre, no sé, esto no sé cómo llamarlo, pero yo creo que eso está muy influenciado por un trauma que yo tengo con Momo, que de hecho no me lo he vuelto a leer, me lo leí de pequeña, me dio miedo
y no me lo volví a leer, y eran los señores que vigilaban el tiempo, que de hecho luego, cuando vi Fringe y salían aquellos hombres de negro, calvos, creo que eran calvos los de Fringe, me recordaban totalmente a esos señores que controlaban el tiempo en Momo y me daban un poco de mal rollo, pero no tanto, porque Momo me dio mucho miedo, el libro de Michael Ende. Y mira que La historia interminable me parece maravillosa, pero claro, a lo mejor La historia interminable ya me la leí con 11 o 12 años y no es lo mismo que Momo, que me la leí con 9 y me dio miedo, porque igual hubiera habido cosas de La historia interminable que si me la hubiera leído con 9 me hubiera dado miedo y me hubiera generado un trauma de por vida. Pero el caso es que Momo me dio muy mal rollo, no me acuerdo de qué va, sé que va de una niña que vive con una tortuga, que la tortuga es la metáfora del tiempo, del paso lento del tiempo en los niños y del paso rápido del tiempo en los adultos, y que el libro está, no sé, como que el paso del tiempo, que desperdiciamos mucho del tiempo, no me lo podría leer ahora porque ahora estoy desperdiciando tanto el tiempo que para mí los días no existen. Es como si el día empezara y acabara y yo no hubiera hecho nada en medio. Y así en ese bucle llevo meses y meses, ni siquiera sé cuántos meses llevo en ese bucle. Pero sí, ¿no? Yo tenía esa idea de hacer un trabajo que al final no lo hice porque me sentí tan rara y tan bicho raro y tan extraña y tan, de verdad, nadie más que yo está pensando esto en este aula, que somos 12 personas. ¿Qué probabilidades hay de que entre 12 personas solo yo tenga esas ideas? Y entonces, pues eso, ¿no? Me sentí como muy rara, ¿no? Cuando sueltas algo de esto que tú asumes que todo el mundo lo ve como normal y resulta que no, se lo ves en la cara. Se lo ves en la cara a la gente, que se te quedan mirando así como... Y no lo entiendo. O sea, no me parecen ideas tan raras. No me lo parecen. De hecho, me parecen ideas de pensar un poco más allá. O sea, ¿cómo es posible que tú estés en un aula con 200 personas y no se te ocurra que a lo mejor uno de ellos es extraterrestre y que ha venido a espiarnos y está ahí haciéndose pasar por una persona normal? ¿Es que no has visto cine? Sabemos que el cine se anticipa a las cosas que pasan luego en el mundo, la ciencia ficción. No el cine, sino la ciencia ficción, también los libros. No, pues por ejemplo, yo recuerdo de pequeña ver películas del espacio y que la gente hacía videollamadas y tú decías, joder, qué guay. Esto no lo tenemos, ¿no? Tenemos un teléfono de mierda que es como un ladrillo que encima va con una rueda y que ahora los niños no lo entienden, ese teléfono, y no sé, era como una cosa de un futuro muy lejano en el año 3000 y en cambio estamos en el año 2024, faltan todavía 1000 años para el año 3000 y ya tenemos esa tecnología de videollamada que parecía surrealista en los años 80 y que de hecho era ciencia ficción. Star Wars, cuando la proyección de la princesa Leia, ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, eso ya existe desde hace tiempo. Entonces esos hologramas que no sé qué, salió una vez un holograma en la tele y decían no te acerques que igual queman, no sé por qué, porque no sé cómo los proyectan, pero bueno, una proyección 3D tampoco creo que sea tan complicado y existe. La inteligencia artificial. En Alien teníamos una inteligencia artificial que era el señor aquel, que además era un androide, pero pensaba por sí mismo, o no sé si era también en Alien, que era como lo que controlaba toda la nave y al final era una inteligencia artificial que se rebelaba contra la... No, eso no era en Alien, eso sería otra cosa. Bueno, no lo sé. Pero bueno, que eso, ¿no? Que todas las cosas que vemos en la ciencia ficción al final se anticipan, porque son ideas que tiene la gente y que al final las plasma en ese tipo de una novela, en lo que sea. Pues no sé, me sorprende que haya gente que no sea capaz de tener ese pensamiento, no sé cómo llamarle, porque para mí me parece lo normal. O sea, me parece lo normal pensar que ¿por qué no va a haber diferentes líneas temporales coexistiendo en el mismo sitio? Obviamente yo no lo puedo probar, yo no soy científica, no voy a estudiar astrofísica, no voy a hacerlo, ni me voy a meter en teorías de relatividad ni cosas de esas. O sea, para eso ya está la gente pensante
que piensa en matemáticas, yo no. Pero sí que me parece una cosa posible, sí que me parecería una cosa que pudiera existir, o que tus decisiones marcan la vida que estás teniendo. Pero ¿y si hubieras tomado otra decisión? Hay una peli que es muy chorra, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esa peli? La de Gwyneth Paltrow, que pierde el tren. Que al final la acción de perder el tren no es realmente una decisión que ella ha tomado, sino que es una casualidad. Pero pierde el tren y eso hace que su vida se divida en dos caminos diferentes. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que existen diferentes versiones de mí en diferentes universos, y que incluso habrá universos en los que ni siquiera existirá una versión de mí, porque en algún momento hubo una vez cuando era pequeña que estuve a punto de ahogarme en el mar y no me ahogué porque me cogieron a tiempo, pero quizá en otro universo no llegaron a tiempo y sí que me ahogué y ya no existo. Pues eso, ¿no? Al final esos son acontecimientos aleatorios que pueden marcar un punto diferente en tu vida. Y cuando yo hablaba de estas cosas en ese aula, me miraban como si fuera un marciano. Y digo, ¿de verdad la gente no se plantea estas cosas? Pues se ve que no se las plantean. Entonces, pero a mí no se me ocurriría llegar a Threads o a Twitter o donde sea y poner, soy la única que piensa que no sé qué, no, porque yo asumo que no soy la única. De hecho, yo asumo que la mayoría de gente se plantea estas historias y luego no es así. Y te miran como si fueras un bicho raro y te hacen sentir un bicho raro. No sé, no me parece tan extraño. Entonces, cuando me encuentro con alguien que comparte pues todo esto, ¿no? Todo este mundo de, yo qué sé, es que para mí no es ciencia ficción, para mí son cosas que tienen lógica. Pues es muy guay, ¿no? Porque puedes hablar de tus historias sin sentirte un bicho raro y estás hablando y no te están mirando así. O sea, es que es esa mirada la tienes que reconocer. Cuando se produce esa mirada es que lo reconoces. Dices, ya he dicho algo que no, ya he dicho algo que no es normal. O que sí, o sea, sí es normal, porque ¿quién decide lo que es normal y lo que no? Porque es algo que también últimamente no, desde hace ya muchos años, de hecho vi una película que se llamaba, es muy mala, ¿cómo se llama? Es de Leticia Dolera. ¿Cómo se llama? Requisitos para ser una persona normal. Y claro, a ver, la idea está bien, porque la idea me gustó, lo que no me gustó fue el desarrollo de la película. No, porque también se basa mucho en las cosas típicas que tienes que tener cuando llegas a determinada edad. Tienes que tener pareja, casarte, tener hijos, no sé qué, no sé cuántos. Y si no vas cumpliendo todas esas cosas es que no eres una persona normal. Y sí, es cierto que para mucha gente el no ir cumpliendo todas las cosas que debes hacer en la vida hacen que no seas una persona normal. Pero es que ¿quién decide? ¿Quién decide las cosas que tienes que hacer en la vida? O sea, que vengan a mí y me lo expliquen. ¿Quién ha decidido que esto es normal y que esto no? Porque si soy yo la que decide lo que es normal y lo que no, os aseguro que el 90% de los que me estáis viendo ibais a ser los bichos raros y no yo. Entonces, pues son cosas que no sé. A mí me cuesta entender que haya gente que no se las plantee, pero sí que la hay, ¿no? Y ya hablaba un día de no sé qué fue que leí, como que la gente no tiene conversaciones internas, ¿no? Y no está constantemente pensando, ¿no? Como cuando piensas, joder, a ver si ese va a leer la mente y tú no puedes dejar de pensar, pero es que ya no podías dejar de pensar el minuto de antes. Lo que pasa es que en cuanto piensas que alguien a lo mejor lee la mente, piensas más y se atropellan unos pensamientos con otros y yo a veces me siento como ese capítulo de Los Simpson en los que el señor Vance tiene tantas enfermedades que todas se intentan pasar a la vez por la misma puerta y se quedan atascadas. Pero eso me pasa a mí con las ideas. O sea, yo sé que tengo muchas ideas, pero no soy capaz de darles forma. Y eso me pasa mucho últimamente. De vez en cuando alguna idea se mete por la puerta y entonces sale al otro lado. Pero no, y últimamente ya están todas ahí como atascadas
y no quieren salir. No quieren salir y no sé qué necesito para desbloquear esa puerta y que se desbloqueen esas ideas. Bueno, sí lo sé, pero no os voy a volver a machacar con el tema. Pues sí, a mí me cuesta entender que eso no se vea, ¿no? Es como lo de... Yo eso no sé dónde lo he oído, pero es que no lo sé. A lo mejor lo oí de pequeña, a lo mejor vengo de otro planeta, no lo sé. O sea, las ideas... Siempre las visualizo como una olla encima de tu cabeza, ¿no? Menos ese momento puerta que todas quieren salir a la vez. Entonces, cuando tú necesitas algo, pues vas a esa olla y coges uno de esos pensamientos y le das forma. A menos que se te atasquen todas en la puerta. Y cuando yo conté esto en una clase, me dijeron, pero es que eso es el mundo de las ideas de Platón. Y dije, puede ser, o sea, sí, será el mundo de las ideas de Platón, pero ¿cuándo narices he aprendido yo lo del mundo de las ideas de Platón? Si yo de Platón estudié la caverna en el instituto y no recuerdo nada del mundo de las ideas, y de hecho es que no recuerde nada, es que esto lo estudié, el mundo de las ideas de Platón lo estudié en COU a los 18. Y bueno, el mundo de las ideas o la caverna o no sé lo que fue. A los 18, pero es que yo mi idea de la olla de ideas sobre tu cabeza la tengo de toda la vida. Para mí es una cosa normal. O cuando alguien se cree muy original y luego dice, me has copiado, que el otro día pasó. O sea, había una chica diciendo, es que no sé qué marca me ha copiado. Y era un rulo de estos de pinceles. Dice, pero si eso existe desde que existe el mundo, no lo has inventado tú. Entonces... por eso, ¿no? Con esa gente que se cree súper original, y ya hice un vídeo sobre ser súper original aquí en YouTube hace muchos años. Y al final es que las ideas son limitadas. Las ideas que existen son las que son, solo que hay gente que es capaz de interpretarlas de una manera que las hace muy diferentes o de materializarlas. Pero la idea es la que es, la videollamada. La idea de la videollamada existe desde los años 80 o 70 o desde las primeras películas de ciencia ficción había videollamadas. Era algo que no se podía materializar en aquel momento, no se podía hacer, pero existía. El cine, ya Platón casi nos habló del cine con el mito de la caverna. O sea, casi es una idea muy primitiva de lo que luego sería el cine o el vivir engañados. Es como... Entonces, no sé, me cuesta entender que no haya gente que se plantee esas cosas. Y sobre todo, pues cuando les ves esa cara, es que quien haya visto esa cara sabe reconocer esa cara. Yo la he visto muchas más veces de las que me hubiera gustado verla. Estoy segura de que ahora muchos de vosotros estáis viendo este vídeo con esa cara. Segura. Que yo estoy segura de que también la pongo, ¿no? Porque claro, si yo soy un marciano para determinado tipo de gente, esa gente también es un marciano para mí. O sea, sí, no se me ocurre ahora mismo ninguna cosa. Por ejemplo, cuando el capullo de mi jefe pretendía que yo cambiara el diseño de la portada de Instagram, yo estoy segura de que estaba poniendo esa cara. Sí, porque era como, pues, escribe a no sé... Y yo era como... ¿Pero a quién voy a escribir? O sea, si yo tuviera algún tipo de influencia sobre cómo funciona Instagram, ¿tú te crees que yo estaría trabajando aquí por una mierda de sueldo que encima cuando te da por ahí no me lo pagas? Y son cosas que a mí, pues no, o sea, pero esos son pensamientos obtusos. Cuando alguien es tan obtuso que te está diciendo una cosa que cae por su propio peso, pero no lo ve, dices, pero de verdad, o sea, te estoy viendo trabajar las neuronas y cómo te sale humo por las orejas para decirme la mayor gilipollez que puede haber en este mundo. En serio. Entonces ahí estoy segura de que yo pongo esa cara. Porque además tengo un amigo que me dice que si vinieran los extraterrestres, yo sería la primera persona a la que se llevarían porque no sé disimular. Entonces, cuando alguien dice una gilipollez de tremendo calibre delante de mí, se me ve en la cara. No puedo evitarlo. Pues eso es lo que me hizo pensar Threads, lo que me hace pensar cada vez que veo soy el único que...
pero a la vez entiendo, ¿no? Bueno, no entiendo los de interacciones. Soy el único que no ha visto Juego de Tronos, que es cuando te quieres hacer el guay. Pues sí, yo vi Juego de Tronos y no me gustó, y ya lo sabéis. Y además lo vi porque todo el mundo lo estaba viendo y yo quería entender por qué decían que era tan buena, y es que a mí no me lo parecía. Porque además es muy obvia, es muy obvia. La escena esa famosa, que no me acuerdo al final de qué temporada es, que todo el mundo se tiraba de los pelos, yo no me la había spoileado, pero hay un plano, que te da la clave de por qué, de lo que va a pasar en esa escena. Entonces me cuesta entender que la gente se sorprendiera. Y luego eso pasa con todas las escenas importantes de la serie. Con todas las escenas importantes te las anticipan 15 minutos antes. O sea, el plano fijo de la ventana es obvio. Eso, aparte que se lo copiaron de otra película. Se lo copiaron de... ¿Cómo se llamaba aquella película? Era una película en blanco y negro que el formato era casi cuadrado. No me acuerdo cómo se llamaba. De una monja. Pero ese plano sale de esa película, y de hecho en esa película ya sabes que cuando el plano se queda fijo en esa ventana es porque por ahí se va a tirar alguien. O sea, es que... Porque si no, no tiene sentido y estás haciendo mal cine, como aquella pastilla de aquella película española que los niños bajaban desde un 7º piso y desaparecían en medio, ¿no? Pues ahí hay una pastilla que es la escopeta de no sé cuántos, la escopeta de Jerkov o algo así se llama, porque eso dice que si aparece una escopeta en un plano es porque esa escopeta se va a usar en algún momento de la película. Y esa pastilla que parecía súper importante, pues luego resulta que se diluye en medio de la trama. No sé, ¿qué es lo que sale en el apartamento? ¿Una pitillera? Me parece que es, que luego pues tiene relevancia. Entonces todas esas cosas... ¡Oh! Breaking Bad. O sea, Breaking Bad es como la reina de las reinas. No os voy a decir por qué, aunque quien lo haya visto ya lo sabrá, pero hay una cosa que sale en la primera temporada de Breaking Bad y que cierran en la última. Y es maravilloso. O sea, y además que yo no me había olvidado de esa cosa que había salido en la primera temporada, que si solo sale ahí, pues dices, vale, se acaba el tema, pero es que vuelve a salir 2 temporadas después, vuelve a salir no sé cuándo. Y dices, esto lo tienen que resolver tarde o temprano. Y es maravilloso. Y si no lo llegan a resolver, hubiera sido un fallo de la serie de 3 pares de cojones. Y ya está. Pero porque tú estabas esperando que ese elemento tuviera importancia. Es como el humo negro de Lost. Ahí había una escopeta, pero gorda, además. O el oso polar. ¿Por qué narices sacas osos polares si luego no me explicas por qué están ahí esos osos polares? ¿Por qué? Ah, quién sabe. Pues cuando tú piensas que todo el mundo se ha dado cuenta de que ese plano en Juego de Tronos te daba la clave para lo que iba a pasar después, lo que pasa es que yo asumo que todo el mundo lo ha visto. Entonces a veces sí que entiendo esos soy el único que, porque hay veces que te hacen sentir muy bicho raro. Yo si hubiera, bueno, no sé si tenía Twitter entonces, ¿no? Porque Twitter lo tenía desde hace muchos años y a lo mejor lo puse, ¿no? Soy la única que piensa cuando está en una clase llena de gente que a lo mejor alguien lee la mente. Entonces a lo mejor sí que lo puse, porque ahí fue como un choque de realidad de darme cuenta de que en aquella clase con 12 personas era la única que lo pensaba y que a lo mejor algunos pensaron que tenía algún cable cruzado. Otros no, otros se fliparon, ¿no? Dijeron, hostia, no lo había pensado nunca, pero me gusta cómo piensas. Pero hubo gente que era como... Entonces, pues a veces eso hace que a la hora de hablar de según qué cosas me lo tenga que pensar mucho, porque no quiero recibir esa cara, esa mirada. Así que a veces sí que tengo que pararme a pensar, ¿esto será algo común o seré yo? Pero no me parecen cosas tan raras como para ser yo solamente, o sea, no sé. En cambio hay cosas de comportamiento básico que están muy normalizadas y que a mí no me parecen normales. Recuerdo una vez en una presentación en Bellas Artes, en Historia del Arte teníamos que buscar un artista y hacer una presentación, ¿no? Cada uno de un artista diferente. Entonces yo elegí a Francesca Guzmán y cuando fui a salir me veo a una rubia que no sé ni cómo se llama y la veo haciéndome burla. Y digo, pero chica, ¿cuántos años tienes? 8.
o 23. Y digo, pero ¿qué haces? Claro, a ella lo que le daba rabia es que cada vez que yo iba a alguna de las presentaciones, pues hacía preguntas. Claro, luego llegó un momento que dejé de hacer preguntas porque la gente se las tomaba mal. Pero sí que hubo una presentación. Esto fue en fotografía, esto no fue en historia. Lo que pasa es que con esta tía compartía clases. Hablaban de Robert Capa y en realidad no hablaban de Robert Capa. Entonces, bueno, empezaron a decir un montón de estupideces porque yo no sé dónde narices habían buscado información, pero todo lo que decían era incorrecto. Entonces, bueno, yo me callé porque a fin de cuentas tampoco había que hacer ningún examen de eso y allá ellos y la nota que les pusiera la profesora, pero llegó un momento que pusieron una foto de Robert Capa que no era de Robert Capa, era de William Klein. Y entonces ahí sí levanté la mano y dije, oye, esa foto no es de Robert Capa. Esa foto es de William Klein. Una foto con un niño con una pistola apuntando a cámara, que de hecho es la foto más conocida de William Klein. Y bueno, ahí las miradas de odio, dices, pero vamos a ver, no lo entiendo. Si tú has cogido y has hecho el trabajo o te lo has comprado en el rincón del vago, pues no sé, pero es que no es Robert Capa. Y luego había puesto otras fotos que tampoco eran de Robert Capa y luego había dicho que Robert Capa era no sé quién, pero en realidad usaba un seudónimo que era el nombre verdadero de Robert Capa, que no lo recuerdo, pero Robert Capa era el seudónimo, no el otro nombre. Entonces, y de hecho era un seudónimo que utilizaban dos fotógrafos, Robert Capa y Gerda Taro, para vender las fotos de la Guerra Civil. Lo que pasa es que Gerda Taro murió en la Guerra Civil Española y al final pues Robert Capa se quedó con Robert Capa. Estaba diciendo una chorrada detrás de otra y cuando ya salió la foto de William Klein tuve que decir, tío, ya, o sea, que la próxima foto que me vas a poner, ¿qué va a ser? ¿De August Sander? O no sé. Claro, entiendo que haya fotógrafos desconocidos que te puedan colar lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hablando sobre una fotógrafa americana, una profesora se le coló sin querer una foto de Francesca Buttman y no era Francesca Buttman la fotógrafa de la que estaba hablando, era una fotógrafa americana que además seguía viva. Francesca Buttman se quitó la vida a los 23 o a los 24 años y se le coló una foto de Francesca Buttman, que además a mí me encantó la foto. Yo entonces no conocía a Francesca Buttman, la conocí 2 o 3 años después, y cuando conocí a Francesca Buttman y vi esa foto en un catálogo dije, hostia, pero si esta no es no sé quién que había dicho esta mujer, pero sí. Entonces, claro, si es un fotógrafo, pues eso, desconocido, puedo entender que se te pueda colar alguna foto que no es, porque internet es lo que es. De hecho, si buscas a Francesca Buttman en internet, se te pueden colar fotos de gente que imita a Francesca Buttman, pero Robert Capa, y que no pongas el miliciano, madre mía. Entonces, pues por esas cosas yo me ganaba un poco el odio de los compañeros de clase y luego me hacían burla. Bueno, que ya se me ha ido la olla, que tengo que grabar aún unas cuantas cosas de TikTok y no me va a dar tiempo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero retomar la costumbre de los vídeos de sábado, aunque no sé cuándo os voy a poner este vídeo. Nos vemos por aquí, os dejo por redes sociales, os dejo Threads, que es mi favorito. Bueno, en realidad no, en realidad os dejo el sitio donde están todas mis redes sociales, bio, etc. Y que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana.